Pues analicemos un poquito más en profundidad si se está o no llevando al límite esa actuación del propio Tribunal Constitucional con Cándido Conde Pumpido, amoldándose a las necesidades del propio Ejecutivo. Para ello tenemos conexión en directo con Rafael Murillo, él es el profesor de Derecho Constitucional en el CEU. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues le pregunto por esa dinámica de funcionamiento del propio Tribunal Constitucional. En medio de muchas críticas, hay quien dice que incluso pretende convertirse en la sala de casación del propio Tribunal Supremo. Le pregunto directamente si puede ser una instancia, la del Constitucional, por encima de la del Tribunal Supremo. Pues realmente no está así configurado constitucionalmente. Claramente tenemos definidas, como se ha dicho en la introducción, las funciones que hay y el orden jurisdiccional, es decir, quien sentencia son los jueces y tribunales que hay. El Tribunal Constitucional tiene una estructura similar a los jueces y tribunales, pero es un órgano que no depende del Poder Judicial, con lo cual es otra función distinta, es garante, es un tribunal garante de la Constitución por doble vía. Por una parte, la inconstitucionalidad de las normas y, por otra parte, garantía de los derechos fundamentales. Por lo tanto, son competencias absolutamente distintas, ¿no?, en este sentido. Y, por lo tanto, esta confusión que se está llevando a cabo, que ha sido ya muy tradicional, casi históricamente, porque ya recuerdo que hace muchos años, en otras funciones que había, siempre hubo ciertas tensiones en cuanto a Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, pensaba que se habían acabado, pero aún sigue habiendo esas tensiones que son normales en cuanto a la definición clara y meridiana de las competencias. Estamos hablando de que se están excediendo esas competencias, de que si hay ciertos magistrados que se extralimitan en sus funciones, esto nos llevaría directamente a una posible investigación por prevaricación, ¿no? Bueno, no lo sabemos, porque hay que determinar el concepto de la prevaricación. Es un concepto que es muy complicado de determinar y es tomar una decisión a sabiendas que es injusta, ¿no?, en este sentido. Claro, el problema es determinar, porque el margen es muy amplio, es decir, hasta cuándo el Tribunal Constitucional puede entrar a valorar una prueba. Teóricamente, el Tribunal Constitucional, como órgano de protección de los derechos fundamentales en un recurso de amparo, no tendría que valorar los hechos probados, las pruebas, salvo que haya una serie de circunstancias donde las pruebas sean irrazonables o sean arbitrarias o no tengan fundamento. Pero si no, el Tribunal Constitucional lo que analiza es de aquella sentencia que un órgano jurisdiccional, en este caso el Supremo, porque hay que agotar la vía jurisdiccional para poder acceder al recurso de amparo extraordinario, pues entonces no ha garantizado un derecho fundamental. No ha garantizado la parte del procedimiento, que es la función que tiene, es la del propio Tribunal Supremo. Y por lo tanto, el Tribunal Constitucional, en ese sentido, no tiene que valorar la prueba, que es lo que ha pasado en ciertas sentencias en las cuales ha cambiado. Recuerdo la primera de ellas, que fue en relación con un diputado de Podemos, que hubo un enfrentamiento con un policía y fue condenado a un tema por daños causados a un agente de la autoridad, a un delito que llevaba aparejada consigo la pena de privación de libertad. Pero lo que ocurre es que ese delito podía ser transformado, esa pena podía ser transformada en una multa que eran, me parece, 600 euros, y entonces recurrió en amparo, aunque él ya había presentado un recurso de amparo, ya también llevaba aparejada la pena de inhabilitación. Entonces el Tribunal Constitucional entendió que al haber habido un cambio en la pena, ya no llevaba aparejada la inhabilitación y por lo tanto no debía haber perdido la condición de diputado. Claro, en ese sentido yo no sé hasta qué punto está analizando realmente los hechos que sí fueron constitutivos de un hecho delictivo, pero lo que no puedo hacer es modificar la valoración de la pena en relación a que la propia ley penal lo tiene, porque realmente en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha determinado que el intérprete último de los tipos sancionadores, es decir, de las penas que se impone, es la jurisdicción ordinaria, no el Tribunal Constitucional. Entonces, claro, ahí tenemos esas cuestiones determinantes que hay, ¿no? También en estas últimas horas hemos conocido cómo el Partido Popular pues ha llevado al propio Tribunal Constitucional de Conde Pumpido a Estrasburgo por esa sentencia que avaló precisamente el recorte de funciones del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué lectura le merece esto?
Hombre, yo creo que es una posibilidad que tenemos, ya que hay, a partir del Tratado de Lisboa, donde la garantía del Estado de Derecho también la puede llevar a cabo el Tribunal Europeo, el Tribunal de la Unión Europea, no confundir con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ese sentido, me parece importante para garantizar un elemento básico y fundamental, que es la división de poderes, ¿no? En este sentido, claramente hay una función legislativa, una función ejecutiva y una función judicial, en la cual no entra a formar parte el Tribunal Constitucional, sino que es una organización, si quiere usted, ad hoc y específica para proteger la Constitución, pero sí entraría a formar parte de la garantía de toda la infraestructura y toda la estructura institucional de lo que es el Estado de Derecho. Por lo tanto, tenemos abierta esa posibilidad y en este sentido también tenemos estos controles que son extranacionales, por lo tanto, que entran a formar parte de todo nuestro ámbito internacional al cual nos debemos y pertenecemos. Por lo tanto, me parece una idea magnífica, ya que se tiene esa oportunidad. A ver lo que nos contesta y nos determina la jurisdicción europea, ¿no? Le pregunta a Josep María Francas. A ver, yo es que creo, don Gabriel, que me ha quedado muy clara la parte teórica, pero la parte práctica me parece que va por otro lado, la realidad, ¿no? Es decir, ahora nos estamos dando cuenta que una serie de gente condenada y juzgada, bueno, no, ni siquiera condenada y juzgada, sino que en plena vía de juicio ya alegan cosas en el fondo de derecho constitucional, de que no se me han respetado mis derechos para tener la puerta abierta y la constitucional. La experiencia de los famosos 7-4 o 7-5, pues indican que las sentencias vienen como casi escritas, ¿no? O casi dadas, porque que siempre coincidan 7-4 o 7-5 cuando no recusan a nadie, pues da muy mala sensación. Al final el conflicto se va a producir. O bien el Supremo se traga con patatas fritas que Conde Pumpido dicte la nueva Constitución y se baje los pantalones, o al final el conflicto va a estar. Y cuando hay el conflicto, ¿cómo se sale de un conflicto entre el Supremo y el Constitucional? Porque a mí me decían, la posibilidad es que el Supremo vaya a por algún juez del Constitucional por prevaricación, no con el tribunal en sí, sino con alguno. No, puede ser. Puede ser con alguno concreto, ¿no? Bueno, yo recuerdo que hace años hubo un problema entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en cuanto a las indemnizaciones por vulneración del derecho al honor. Y se llegó incluso a solicitar por parte del Tribunal Supremo el recurrir al rey como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones. El problema que es que nuestra Constitución no tiene ningún mecanismo para regular los conflictos entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, porque sí se planteó en el tema de los conflictos el que el Tribunal Constitucional fuera el que resolviera los conflictos entre el resto de los poderes, claro, en este sentido. Entonces es bastante complejo y complicado este sistema. Entonces ahí hay que hacer, y muchas veces se comentaba y se decía, una serie de actualizaciones de nuestra propia Constitución en cuanto a estos mecanismos. ¿Qué ocurre? Que efectivamente hay una fórmula, como usted ha explicado matemáticamente, que es 7 más 4 y ya está la solución hecha. Efectivamente, en este sentido es uno de los problemas que tiene el Tribunal Constitucional, tal como lo tenemos configurado, en el sentido que hay unas mayorías cualificadas y unas mayorías determinadas de soluciones que son políticas en este sentido, y entonces, pues, como hay un mecanismo que podríamos llamar de un derecho dúctil, en este sentido, de ir ampliando. Y además, también hay otro mecanismo que hay que tener en cuenta, y es que frente a lo que llamamos la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que cuando la cambia tiene que justificarla, el Tribunal Constitucional no tiene por qué justificar el cambio de apreciación de una materia en relación con otra. El caso, por ejemplo, del aborto, ¿no? En este sentido, que en una sentencia determina una cosa y en la otra sentencia determina otra distinta, sin tener que justificarlo, en este sentido motivarlo. Cuando muchas veces se ha exigido motivaciones en la toma de decisiones de algunos órganos en base a la garantía de unos derechos fundamentales. Por lo tanto, ahí tenemos un conflicto grave y determinante en el cual siempre se ha dicho y siempre se ha comentado doctrinalmente que uno de los problemas fundamentales que tenía este tipo de tribunales constitucionales de corte que se llama kelsenianos era su politización. Entonces, claro, el problema es quién se elige, cómo se elige. Muchas veces estos mecanismos se han intentado eliminar de estas cuestiones, como ocurre en Italia, que es eliminando el recurso de amparo. De esta forma, solamente el Tribunal Constitucional analiza la constitucionalidad de las normas y no se convierte en un tribunal de garantías, que ahí es donde tenemos el problema que hay, ¿no? En ese sentido, ¿quién es el auténtico garante de los derechos fundamentales? Los órganos jurisdiccionales. Entonces, esa sería también una solución. Yo
el tema, como se ha comentado aquí, y lo han comentado ustedes, lo han puesto aquí, el tema de intentar ir en contra de un delito de prevaricación por parte de algún magistrado o miembro del Tribunal Constitucional, lo veo muy complicado. Sinceramente, lo veo muy complejo, el hacerlo. Lo veo muy complejo. Pero yo iría más bien hacia un procedimiento que quizá donde se eliminara, como ocurre en Italia y se evitan estos problemas, el que el Tribunal Constitucional fuera un tribunal de garantías de derechos fundamentales. Porque realmente, si usted lee la Constitución en el artículo 53, el órgano encargado de proteger los derechos fundamentales son los tribunales ordinarios, claramente, ¿no? Esa garantía de los derechos fundamentales, pues quizá queda en un elemento de allí. Entonces yo como solución pragmática lo haría, ¿no? Porque así nos evitaríamos de estas confusiones de al final quién es el que indemniza a uno, cómo se entiende estas cosas, por qué usted reinterpreta mi sentencia y usted le cambia de valor el elemento, que se ha visto claramente en el tema de definir si son actos internos de las cámaras que se llaman interna corporis acta y por lo tanto esos no están sujetos al control jurisdiccional porque es un acto político, la vieja discusión de actos políticos y actos jurídicos, etcétera, etcétera. Y eso yo se hubiera eliminado en este sentido, ¿no? Sí, es que lo de los derechos fundamentales, de hecho, es la puerta por la que puede entrar cualquiera. Claro. Y los otros pueden aceptar. Pero tengo dos dudas más. Una, dicen que no hay mal que 100 años dure. Y entonces, estudiando eso, dices, hombre, Cándido Conde Pumpido, que creo que es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo el Tribunal Constitucional, probablemente vendría ayudado también por una tal Inmaculada Montalbán, ¿eh? Pero, en fin, vamos al cabeza de fila, ¿no? Claro, este señor, en teoría, dentro de un año y pico tiene que cesar. Pero para que cese tienen que nombrarse otro. Tiene que cesar, además, como magistrado del Constitucional. Pero me parece que en la historia ya pasó que si no se ponen de acuerdo para sustituirlo, él cesa pero no cesa, porque necesitará que venga otro, con lo cual el mal puede durar no 100 años, pero bastantes más y mientras mande Sánchez. Las modificaciones que dice usted que serían de sentido común, mientras gobierne Sánchez, evidentemente no las va a proponer ni Rita la Cantadora. Y entonces me queda otra opción que he preguntado a expertos. Si resulta que el 7-5 pasa a ser 7-0 porque los 5 les pasa algo, que es, por ejemplo, que no aparecen, resulta que no hay quórum. Y si no hay quórum, las sentencias del Tribunal Constitucional se quedan paralizadas. Me dicen, no, es que podrían ser cesados o suspendidos. Pero resulta que para cesar y suspender hace falta también un mínimo que son 8 y 9 votos. Con lo cual tampoco se podría. Con lo cual esa sería una manera de paralizar el Constitucional. ¿Son conscientes los 5 estos a los cuales se les mean en la cara cada vez que decide algo el Constitucional de que podrían oponerse a que se les meara a alguien? ¿O no se dan cuenta de eso? Vamos a ver, desde ese punto de vista de comentario, primero hay que decir que cuando dice usted que no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo con la aguante, ¿no? Ya. Como se suele decir, ¿no? Y eso también es importante, por eso estaba comentando usted lo otro. Y en este sentido, hombre, yo lo que sí creo que es que al menos doctrinalmente para yo como profesor y más bien teórico de esta cuestión, me interesa bastante este tema y esta situación. ¿Por qué? Porque son buenísimos los votos particulares que los 4 presentan. Sí. Quiero decir, que realmente sí había que agradecer, al menos doctrinalmente y dogmáticamente, en el sentido de que los votos de los 4 que hay, particulares que hay, son absolutamente magníficos, de una construcción jurídica impresionante que había que leerlos y hay que explicarlos en las clases de derecho. Al menos yo intento explicarlos en este sentido. Pero sí, efectivamente, también puede haber esos mecanismos que yo llamaría un poco torticeros, procesales, de intentar que no se llegue a los quórums suficientes, que no se cesen las cosas. Pero sería, en cierto modo, fíjese usted, desprestigiar una institución que ya está quizá en el filo de la navaja hacia un lado y hacia otro, ¿no? Ya hay algunos compañeros, y ya históricamente se habló, la famosa sentencia que vamos a recordar de Rumasa, claro. Y ya fue un punto de inflexión en la vida del Tribunal Constitucional y más en su nacimiento, ¿no? Que ya marcó ahí un punto y aparte en ahí cuanto empezó todo, a... Ahí empezó todo. Claro,
Claro, entonces ya a partir de ahí, ya ir siguiendo adelante la evolución del Tribunal Constitucional, pues ya vemos un poco la situación que hay. Y siempre le comentaba, es decir, la propia configuración del modelo que tenemos del Tribunal Constitucional, de ser un modelo kelseniano, que los grandes problemas que ha tenido y que sigue teniendo ha sido su politización, pues en este sentido vamos a tener este tema. Y yo la única solución que veo es esa, subsumir y quitar, eliminar los recursos de amparo del Tribunal Constitucional. Sí, sí. Y pasarlos al Tribunal Supremo, que es un órgano jurisdiccional formado por expertos, juristas de competencia, porque claro, también hay que reconocer otra cosa, que la legitimidad del Tribunal Constitucional, que muchas veces se dice que es un legislador positivo o negativo, según el lugar de cómo lo analices, pues puede modificar también en un recurso de inconstitucionalidad la voluntad popular a través de un legislador y decirte, no, mire usted, lo que está diciendo no cabe dentro de la Constitución, ¿no? En algunas veces pues es lógico y en otras veces pues da pena, ¿no? Ciertas cuestiones que hay, ¿no? En este sentido, pues nos encontramos ante un atolladero en el cual estamos viendo que después de bastantes años, casi 50 años de Constitución, en este sentido, pues nos damos cuenta que hay que actualizar y armonizar y ver realmente para vivir en un Estado democrático. Y el problema que veo yo que es una cuestión pues de decisiones políticas y de clarificación política en ese sentido, ¿no? Y no de instrumentalización política de las instituciones, que es donde estamos ahora. En este sentido, que eso es lo que sí realmente pues da bastante vergüenza en este sentido, ¿no? Y ya una última pregunta de Arturo Moreno, os pido brevedad a ambos. Sí. Preguntarle si usted cree que el Tribunal Constitucional es la palanca de un cambio de régimen. Es decir, si el Tribunal Constitucional responde a una mayoría política, es decir, y además está subvertiendo la jerarquía, digamos, de la justicia, pasando al Tribunal Supremo, porque que queda ahora mismo como un tribunal de casación, y además hace una interpretación constructiva de la Constitución, es decir, que al final la Constitución no es lo que dice, sino es la interpretación que hacemos de las circunstancias políticas, etcétera, etcétera. Y al final esto, o sea, el gobierno de alguna forma de turno ha blindado su inmunidad y su impunidad. Y entonces yo le quiero preguntar si estamos ante un cambio de régimen hacia una mutación constitucional que pueda acabar con la democracia. Y me da mucho miedo lo que dice usted, sobre todo el constructivismo jurídico, me da pánico y sobre todo lo que se está produciendo es una auténtica mutación constitucional. En este sentido yo soy absolutamente de acuerdo con este sentido, es decir, si realmente estamos subvirtiendo el orden de la auténtica división de poderes, los cambios que hay, las situaciones que hay, pues es esa vía indirecta que hay. Igual que también recuerden ustedes que también hay una mutación constitucional, y ya lo dijo el presidente del gobierno Sánchez, que él actuaba hasta sin el Parlamento, y recuerden ustedes que a través del mecanismo de la corrección de errores, lo que teóricamente era los fallos de escritura o cualquier fallo de estos, lo que ha habido es un error dentro de una ley que se ha modificado a través de una corrección de errores de algo que no se había incluido en la propia ley, con lo cual ya estamos también hasta creando leyes sin que el Parlamento pueda intervenir, con lo cual ya es subvertir todo el orden constitucional en este sentido, ¿no? Y ha habido también un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por este cambio que ha habido a través de la corrección de errores. Con lo cual, si vamos analizando todas las cosas, nos damos cuenta que en este sentido estamos llevando a cabo una transformación del régimen constitucional por unas vías que no están recogidas constitucionalmente, ¿no? En este sentido, es una vía de hecho en la cual nos encontramos entre una situación que es tremendamente complicado y difícil. Por lo tanto, ahí habrá que tener pues, posiciones y acuerdos claros y determinantes, sobre todo por parte de la oposición, en este sentido de clarificar lo que estamos haciendo, porque si no, en este sentido estamos llevando a cabo lo que es una auténtica mutación constitucional, donde ya el orden de los poderes no existe, hay una confusión de poderes y ya el Parlamento no es el Parlamento, el Tribunal Supremo ya sus decisiones no sirven para muchas cosas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido estaría de acuerdo con usted, ¿no? Rafael Murillo, muchísimas gracias por atendernos. Nos ha quedado todo Nada, claro. a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Buen día. Pausa para la publicidad muy rápida y enseguida volvemos.